¿Sabes cuál es el verdadero enemigo de tu paz? No es el ruido de la calle, ni las voces de otras personas. El ruido más fuerte, el que realmente te roba la calma, es ese que vive dentro de tu cabeza. Son esos pensamientos que no paran, que te cansan, que te agotan poco a poco. Son esos hábitos que repites sin pensar y que te dejan sin energía. Y sí, también son esas personas que, sin que lo notes, te van quitando la tranquilidad, día tras día. Lo peor de todo es que muchas veces tú mismo permites que eso siga ocurriendo. No porque quieras, sino porque te has acostumbrado. Pero hoy eso va a cambiar. Hoy vas a hacer algo diferente. No vas a explotar, ni vas a gritar, no vas a pedir permiso, ni vas a dar explicaciones. Hoy vas a empezar a eliminar, en silencio, todo aquello que te roba la paz. Lo vas a hacer con calma, pero con decisión. Porque la verdadera tranquilidad no se anuncia a gritos. Se construye paso a paso, en lo más profundo de tus decisiones. El gran Marco Aurelio, sabio entre los sabios, decía algo muy poderoso. Si algo externo te molesta, no es eso lo que te perturba, sino tu manera de juzgarlo. Y tú tienes el poder de cambiar ese juicio. Piensa en eso por un momento. Lo que te hace sufrir no es siempre lo que pasa, sino lo que tú crees sobre lo que pasa. Así que si de verdad quieres vivir con calma, empieza por soltar ese peso que nunca debiste cargar. Y para que este mensaje no solo quede en palabras, quiero que hagas algo pequeño, pero significativo. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Es momento de eliminar de mi vida lo que me quita la paz. Soy estoico. No es solo un gesto, es una forma de sellar tu compromiso contigo mismo. Ahora sí, respira profundo. Escucha con atención. Este mensaje es para ti. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Ahora pasemos al contenido de hoy para transformar tu mente, cuerpo y espíritu. Número 1. El poder del silencio. Imagina por un instante que cada día te despiertas con la sensación de que algo te empuja a explicar cada pequeño paso que das. Cada decisión, por insignificante que parezca, necesita ser validada y entendida por todos a tu alrededor. Es como si tu vida se transformara en un escenario donde, en lugar de actuar, te ves obligado a justificar cada palabra y cada movimiento, en una búsqueda insaciable de aprobación externa. Desde el primer suspiro del día, sientes la presión de revelar cada detalle, el porqué de tus elecciones, el significado detrás de tus acciones, y la necesidad de que alguien, en algún lugar, asienta que efectivamente tienes razón en lo que haces. Esta necesidad constante de explicarlo todo se convierte en una pesada carga. Es como llevar una mochila repleta de piedras, donde cada justificación, cada respuesta a una pregunta, se suma a un peso que te impide caminar libremente por el sendero de la vida. A veces lo haces sin darte cuenta, absorbido por el hábito, por esa costumbre casi instintiva de tratar de convencer al mundo de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que eres. En ese proceso, te olvidas de algo fundamental. No necesitas que todos comprendan la historia que estás escribiendo. Solo tú, con la pluma de tus acciones, tienes el poder de trazar el camino que deseas seguir. Desde tiempos inmemoriales, grandes sabios han advertido sobre el peligro de sumergirse en la trampa de la validación externa. Entre ellos, el estoicismo emerge con fuerza, recordándonos las palabras de Epicteto, quien enseñaba que gastar tiempo en discutir lo que debería hacerse es un esfuerzo inútil. En lugar de caer en el laberinto de las explicaciones interminables, se nos invita a actuar. Y así, la propuesta es muy sencilla. Habla menos, pero actúa más. La esencia de la vida reside en la acción, no en las justificaciones que intentan explicarla. Cada vez que decides actuar sin poner excusas, permites que tu verdadera esencia brille y se manifieste sin filtros. Reflexiona por un momento en ese instante crucial en el que decides cambiar de trabajo, dejar atrás una relación que ya no te llena,
o dar el salto hacia aquello que anhelas con el corazón. En esos momentos, la urgencia de justificar tu decisión se siente casi natural, como si tu mente exigiera una razón para cada paso en ese nuevo camino. Sin embargo, si te detienes a pensar, te darás cuenta de que esa necesidad de explicar te desvía de lo esencial. En lugar de caminar con firmeza hacia tus sueños, te ves atrapado en el torbellino de opiniones ajenas, de conversaciones que llenan el aire, pero que no nutren tu alma. El reto, entonces, consiste en romper con ese hábito, en liberarse del imperativo de tener que dar cuenta de cada acto. Es un proceso que requiere valentía y autoconocimiento. Debes entender que la vida no está diseñada para ser comprendida por todos. No hace falta que cada persona que cruza tu camino sepa o entienda el significado de tus decisiones. La paz, la verdadera paz, se alcanza cuando te permites actuar con discreción, sin el bullicio de explicaciones que solo generan ruido. El silencio, en este caso, no es una ausencia de palabras, sino la presencia de una fortaleza interior que se manifiesta a través de tus acciones. Cuando te liberas de la presión de tener que justificártelo todo, descubres un mundo en el que cada paso se da con seguridad, sin temor al juicio de los demás. Imagina la sensación de caminar por un sendero iluminado por tu propia convicción, en el que cada decisión es tomada sin la necesidad de iluminarla con comentarios o explicaciones. Esa es la esencia del silencio que empodera, del silencio que te permite sintonizar con tus verdaderos deseos y actuar de forma genuina, sin la interferencia de voces externas que insisten en recordarte quién deberías ser. Este camino no es fácil, pero se construye día a día. A lo largo de tu vida, habrás aprendido a entender que cada vez que te detienes a justificarte, te desvías de tu propio rumbo. La vida, en su pureza, no requiere de un coro que apruebe cada uno de tus pasos. Recuerda siempre las palabras de Marco Aurelio, quien afirmó que la mejor venganza es no convertirse en aquello que nos perturba. Si identificas esa necesidad de aprobación como un obstáculo, como un enemigo silencioso que se interpone entre tú y la paz, es momento de derribarlo, de dejar de cargar con ese peso que solamente te aleja de tu autenticidad. Cada vez que permites que el impulso de explicar te domine, te sumerges en un mar de distracciones que te impiden ver lo verdaderamente importante, tu propia esencia. Tú eres el protagonista de tu historia, y esa narrativa no se compone de las palabras que otros puedan escuchar, sino de las acciones que realizas en silencio. Imagina el alivio de dejar de buscar respuestas para cada situación, de liberarte del apremio de responder a preguntas que ni siquiera a ti te interesan tanto como a los demás. En ese silencio encontrarás un refugio, un espacio sagrado donde tus decisiones son firmes y donde la autenticidad florece sin la necesidad de ser explicada. Visualízate en un mundo donde, en lugar de sentirte esclavo de las explicaciones, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Cada decisión, ya sea grande o pequeña, es un acto de rebeldía contra la necesidad de aprobación. Es un grito silencioso de independencia, una afirmación de que vivir no implica tener que convencer a otros de tu existencia. La paz que buscas reside en confiar plenamente en ti mismo, en conocer y abrazar tus verdades sin depender del consenso o la opinión de los demás. Es fundamental comprender que el deseo de dar explicaciones constantes es como una sombra que nos sigue a cada paso. Esa sombra opaca la luz que podría brillar si tan solo te permitieras actuar con libertad. Al soltar la carga de tener que justificar cada elección, abres la puerta a un nuevo modo de vivir, donde cada acción es un reflejo genuino de quién eres en realidad. En ese proceso, aprenderás que el silencio y la acción son aliados poderosos, aliados que, cuando se combinan, te conducen hacia una vida plena y auténtica. Imagínate, por ejemplo, en una situación en la que decides cambiar el rumbo de tu carrera. En lugar de explicar a tus amigos, familiares o colegas por qué optaste por ese camino, simplemente avanzas con la certeza de que es la decisión correcta para ti. Cada paso que das es un testimonio de tu compromiso contigo mismo, un acto que reafirma que no necesitas entenderte con todo el mundo para ser feliz. Esa confianza interior que surge del silencio se convierte en la base de una vida llena de propósito y serenidad. A medida que avanzas en este camino, te das cuenta de que muchas veces, al intentar explicar,
terminas perdiéndote en un mar de palabras que no logran capturar la verdadera esencia de tus sentimientos. Cada conversación se transforma en un ejercicio de defensa, en una batalla por demostrar que tus decisiones son correctas. Pero, ¿qué pasaría si decidieras confiar en el poder del silencio? En lugar de llenar cada espacio con explicaciones, permites que tu conducta hable por ti. Esa es la verdadera fortaleza, actuar sin sentir la necesidad de justificar cada detalle ante el mundo. Es en esos momentos de silencio, cuando nadie te pregunta por qué haces lo que haces, que realmente te conectas contigo mismo. Te das cuenta de que la vida se mueve a un ritmo que no necesita ser explicado ni justificado. La calma y la serenidad surgen en la quietud de tu interior, en ese espacio donde solo resuena la voz de tus propios deseos y convicciones. Al dejar atrás la costumbre de explicar, te permites fluir con mayor naturalidad, siguiendo el camino que solo tú puedes trazar. Cada día que decides actuar sin buscar la aprobación externa, es un día ganado en libertad. Es un recordatorio de que el valor de una persona no se mide por la cantidad de explicaciones que da, sino por la autenticidad de sus actos. Al liberarte del afán de justificar cada paso, te abres a nuevas posibilidades, a relaciones más genuinas y a una vida en la que tu paz interior es inviolable. Es un cambio de paradigma que, aunque desafiante al principio, te recompensa con una sensación de bienestar que nada ni nadie puede arrebatarte. Por eso, la próxima vez que sientas esa presión interna de tener que explicarte a cada momento, recuerda que el silencio y la acción son las mejores respuestas. No permitas que el ruido de palabras vacías te aleje de la verdadera esencia de tu ser. Cada decisión auténtica que tomas en silencio fortalece tu interior y te acerca a la paz que tanto anhelas. Así, al final, te das cuenta de que la vida no se trata de ser comprendido o de ser validado por los demás, sino de ser fiel a ti mismo y de caminar con la firmeza de quien sabe que cada acto cuenta. En este viaje hacia la autenticidad, cada paso es una victoria contra la necesidad constante de explicar, contra ese impulso de buscar la aprobación externa. La verdadera riqueza está en vivir sin ataduras, en permitir que cada acción sea una manifestación de tu libertad y en crear una vida donde el silencio no sea vacío, sino lleno de significado y propósito. La fortaleza que encuentras en ese silencio te permite escribir una historia en la que tú eres el protagonista, sin la presión de tener que convencer al mundo de tu valor. Deja que tus acciones hablen por ti y observa cómo, poco a poco, la carga de tener que explicarlo todo se disuelve en una sensación de paz indescriptible. Es un proceso de transformación personal, donde el poder del silencio se convierte en el motor que impulsa cada uno de tus pasos. Al soltar las ataduras de las palabras innecesarias, descubres una libertad inmensa, la posibilidad de vivir de acuerdo a tus propias reglas y de construir una existencia llena de significado, autenticidad y serenidad. Número 2. El círculo que fortalece. Imagínate caminando por un sendero, sintiendo en cada paso la compañía de personas que, como sombras pasajeras, aparecen en tu vida solo cuando algo les beneficia, pero se desvanecen en el momento en que tú les necesitas. Esas personas, lejos de ser verdaderos amigos o familiares, se comportan como transeúntes que se acercan únicamente para obtener lo que pueden de ti, y que, en cuanto llega el momento de brindar apoyo, ya no se encuentran. Este tipo de compañía se convierte en un ladrón silencioso de paz, robándote la energía vital de manera casi imperceptible, como un eco que se desvanece en el viento. Piensa en esos instantes en los que, justo cuando más necesitas un hombro amigo, un consejo o simplemente esa presencia reconfortante, te encuentras con que la persona que creías cercana desaparece entre sus propios compromisos. No es raro sentir que, a cambio de cada ayuda que tú brindas, recibes solo un retorno de conveniencia cuando la otra parte lo requiere. Eso se traduce en relaciones desequilibradas, en las que tú pones todo el esfuerzo, la dedicación y el tiempo, mientras que lo único que recibes a cambio es un silencio que duele cada vez que más lo necesitas. La realidad es dura pero cierta. Si alguien solo se hace presente cuando le conviene, es porque en realidad nunca estuvo allí para ti.
Con el tiempo, sostener ese tipo de relaciones se vuelve tan agotador como cargar un peso invisible, uno que te impide disfrutar de la vida con plenitud. No es necesario gritar o hacer un anuncio dramático para alejar a estas personas. Basta con ir poniendo distancia poco a poco, sin resentimientos ni rencor, simplemente cortando ese canal de energía que te drena. Es un proceso silencioso, una liberación personal en la que decides proteger lo más valioso de tu ser, tu paz interior. Recuerda aquella imagen, alguien que te escribe únicamente cuando necesita un favor, ya sea dinero, un contacto o una solución para sus propios problemas. Cuando llega tu turno de pedir ayuda, esa persona siempre parece estar demasiado ocupada o simplemente no responde. Esa falta de reciprocidad es un claro indicativo de que su presencia en tu vida no está basada en el cariño o en la verdadera amistad, sino en un cálculo frío de conveniencia. En esos momentos, la sabiduría nos invita a reflexionar y a preguntarnos de verdad: ¿realmente necesito contar con esa compañía en mi camino? El estoicismo, con enseñanzas de grandes maestros de la vida, nos recuerda que la calidad de nuestra existencia depende en gran medida de la calidad de nuestras relaciones. Si llenas tu círculo de personas que solo buscan beneficios en ti, pronto te darás cuenta de que, a cambio, te quedas vacío, sin el apoyo genuino que solo se obtiene de quienes realmente se preocupan por ti. Es momento de hacer espacio en tu vida, de decidir con el corazón y de soltar de forma consciente a aquellos que no suman en tu camino. No se trata de ser egoísta, sino de saber cuidar de tu bienestar para poder, a su vez, estar en condiciones de ofrecer amor y apoyo verdadero a quienes lo merecen. Visualiza por un momento un día en el que te despiertas rodeado de personas que celebran tus victorias y te respaldan en tus caídas, aquellas que se interesan sinceramente por tu crecimiento y felicidad. Esa es la compañía que realmente llena el alma y da sentido a cada jornada. En contraste, imagina cómo se siente tener a tu lado a aquellos que solo aparecen cuando necesitan algo, como si existieran únicamente para aprovecharse de tu bondad. Esa diferencia se siente como la luz del sol en comparación con la fría penumbra de la indiferencia. Por eso, es fundamental aprender a reconocer qué relaciones tienen un valor real y cuáles son simplemente espejismos que se desvanecen con la primera dificultad. No necesitas hacer un gran discurso para despedirte de estas personas. La verdadera sabiduría radica en cortar los lazos en silencio. Al hacerlo, no solo liberas espacio para quienes de verdad importan, sino que demuestras que valoras tu propia energía y paz interior. Es un acto de amor propio, un compromiso con la vida que deseas construir, donde no hay lugar para relaciones unilaterales que solo te drenan y te alejan de tu propio crecimiento. Imagina que gradualmente comienzas a rodearte de personas que están presentes en cada paso de tu camino, que te ofrecen su apoyo sin condiciones y que disfrutan sinceramente de compartir tanto tus alegrías como tus desafíos. Esa es la verdadera riqueza de las relaciones humanas, la reciprocidad, la confianza y el compromiso mutuo que no necesitan de palabras grandilocuentes para demostrarse, sino que se evidencian en cada gesto y cada silencio compartido. Al elegir conscientemente quienes te acompañan, no solo recuperas la paz que siempre has merecido, sino que también te conviertes en una fuente de inspiración para otros, demostrando que la autenticidad y el cuidado personal son la base de una vida plena. Así que, la próxima vez que sientas la presión de mantener a alguien en tu vida que solo aparece cuando le conviene, respira profundamente y déjate guiar por la voz de la sabiduría interna. Deja que el silencio hable por ti, y con él, verás cómo poco a poco, esa carga de relaciones vacías se disuelve en el aire, dejando espacio para lo esencial, la verdadera compañía, aquella que construye, que apoya y que se queda a tu lado en los momentos más importantes. En este viaje por la vida, cada elección en tus relaciones es un paso hacia la libertad y la autenticidad. El camino no siempre es fácil, pero cuando aprendes a soltar sin drama y a recuperar tu paz sin ruidos innecesarios, descubres que la verdadera felicidad reside en construir un círculo de confianza, amor y comprensión. No se trata de tener a muchas personas alrededor, sino de contar con quienes, sin importar las circunstancias, se mantienen a tu lado, reafirmando cada día que tu bienestar y tu paz son invaluables. Al final, la gran lección es simple: protege tu energía, cuida de ti mismo y permite que solo quienes realmente sumen en tu vida se queden en ella. Número 3.
El valor de ser tú. Imagínate despertando cada día sintiendo una inmensa presión, casi como si llevaras una armadura invisible que te impide sentirte libre. Durante tanto tiempo, te han enseñado a cumplir las expectativas de los demás, a ser siempre esa versión perfecta, la que nunca se equivoca, la que no puede defraudar a nadie. Te han hecho creer que tu valor reside en ser el hijo ejemplar, el amigo incondicional, la pareja perfecta, el trabajador incansable. Y en esa constante búsqueda de aprobación, te has perdido a ti mismo, olvidando que lo más importante es vivir para ti, sin tener que justificarte siempre frente a quienes esperan ver una versión irreal de quién eres. Desde pequeño, te inculcaron la idea de que debías cumplir un rol preestablecido. Cada vez que decías que sí, era como si una voz interna se resignara a callar, mientras el eco de las expectativas ajenas llenaba el silencio de tus propios deseos. ¿Qué ganas con tanto esfuerzo? ¿Qué obtienes al cargar con esa pesada máscara que, poco a poco, te impide sentir la autenticidad de tus propios latidos? Vivir para no decepcionar a los demás puede parecer noble, pero en realidad te priva de la libertad de ser tú mismo. Esa máscara, que inicialmente parecía protegerte de ser juzgado, se transforma en una carga insoportable, una barrera que te aleja de tus verdaderos anhelos y sueños. Piensa en todas esas decisiones importantes que has tomado en tu vida, la carrera que elegiste, las amistades que mantuviste, los compromisos que aceptaste por miedo a herir a alguien o a no cumplir con la imagen que los demás tenían de ti. Quizás elegiste una profesión no porque fuera tu sueño, sino porque se suponía que era lo correcto, lo esperado. Tal vez mantuviste una amistad, aun cuando algo en tu interior te decía que ya no recibías lo que necesitabas, simplemente porque temías decepcionar, porque no querías ser el desencanto de alguien. Esa vida, llena de compromisos impuestos, te llevó a un punto en el que te sientes atrapado, encorsetado en un papel que nunca fue escogido por ti, sino que fue asignado para satisfacer expectativas ajenas. La verdadera libertad, sin embargo, radica en soltar esa necesidad de encajar en moldes prefabricados. Imagina por un momento poder decir no, sin sentir culpa, sin dudar de ti mismo. Imagina la fortaleza que tendrías al rechazar aquello que no resuena con tu alma, aun cuando todos a tu alrededor esperen lo contrario. No se trata de ser egoísta, sino de respetar tus propios límites, de entender que la vida no se construye en base al aplauso externo, sino en la paz que encuentras al ser auténtico. Cuando te atreves a cuestionar las exigencias que otros imponen sobre ti, empiezas a abrir un camino hacia la verdadera realización, un sendero en el que cada paso, aunque incierto, es genuino y corresponde a la verdad que llevas dentro. Visualiza aquella escena. Estás en una encrucijada, con la oportunidad de tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu vida. La gente a tu alrededor te dice cuál es el camino correcto. Te presionan para seguir lo que todos consideran adecuado. Pero dentro de ti sientes un grito silencioso, una urgencia de ser fiel a tus deseos, de elegir esa ruta que, aunque desafíe las expectativas, te llena el alma. Ese instante de confrontación interna es crucial, porque al ceder al miedo de decepcionar, te traicionas a ti mismo y te condenas a una existencia superficial, en la que la validación ajena sustituye a la verdadera felicidad. El miedo a decepcionar se convierte, entonces, en una prisión invisible. Cada vez que optas por complacer a alguien más, estás negando tu derecho a ser quien realmente eres, y poco a poco, comienzas a sentir que la vida te pasa de largo. La liberación llega cuando aprendes a valorar tu propio sentir por encima de las expectativas impuestas. Es en ese momento, al soltar el afán de agradar, que descubres la fortaleza interna que te da permiso para ser tú sin máscaras. Las personas que realmente te aman y te respetan, lo harán por lo que eres, no por lo que aparentas o por la versión idealizada que otros quieren ver. Imagínate el peso que se disiparía al decidir, con valentía, dar un paso hacia el cambio, dejando atrás ese papel prescrito. Al decir no a lo que no resuena con tu ser, comienzas a construir una vida en la que cada decisión es auténtica, en la que el silencio que a menudo usabas para ocultar tu verdadero yo, se transforma en el eco de tu libertad. Esa acción, aunque pequeña al principio, se convierte en un acto revolucionario, un grito de independencia que te libera de la carga de las expectativas. Es un proceso que requiere coraje,
pero que con cada paso te acerca más a la paz que tanto has anhelado. Cada día, al elegir actuar en función de tus propios deseos, descubres que la gente que está verdaderamente cerca de ti te respeta y apoya, incluso si al principio no entienden por qué has decidido cambiar. Esa transformación, aunque parezca arriesgada, es el primer paso para vivir de forma plena y sin remordimientos. Cuando dejas de temer la decepción ajena, te das cuenta de que perder el consentimiento de unos pocos no altera la esencia de tu ser. De hecho, solo te rodeas de quienes valoran la sinceridad y la autenticidad, aquellos que se quedan a tu lado en las buenas y en las malas. A lo largo del tiempo, aprenderás a identificar las voces internas que te impulsan a rendirte ante las expectativas de los demás y aquellas que te llaman a ser fiel a ti. Esa lucha interna, aunque dolorosa, es necesaria para forjar un camino propio, un sendero en el que cada elección tiene el poder de definirte según tus propios términos. Con el tiempo, el eco de las expectativas se vuelve menos insistente, y en su lugar surge una melodía silenciosa que canta la verdad de tus anhelos, la música de un espíritu libre que ya no se conforma con vivir en función de lo que otros desean. Imagina también la sensación de tranquilidad al despertar cada día sabiendo que ya no necesitas realizar un acto para ganar la aprobación de nadie. Esa paz interior, tan esquiva cuando se vive a expensas de un sí automático, comienza a instalarse de manera sutil y profunda. Te das cuenta de que la vida se enriquece cuando te permites ser vulnerable, cuando te liberas de la obligación de explicar cada paso y te sumerges en la autenticidad de tus decisiones. Es un viaje hacia el interior en el que descubres que la verdadera felicidad no se mide por la cantidad de elogios recibidos, sino por la satisfacción de vivir una vida que tiene sentido para ti. La transformación que ocurre al liberarte del miedo a decepcionar no es instantánea, sino que se construye día a día, en cada pequeño acto de valentía. Es como aprender a respirar de nuevo, a sentir el aire de la libertad en tus pulmones, sin el peso de las expectativas acumuladas durante años. Cada vez que decides actuar en función de tus propios ideales, te otorgas el derecho inalienable de definir tu existencia, y en ese proceso, te conviertes en un faro para quienes se sienten atrapados en el mandato de agradar a los demás, inspirando a otros a romper con esas cadenas invisibles que limitan el potencial de ser verdaderamente felices. Es esencial que comprendas que renunciar a la aprobación externa no es un acto de rebeldía extrema, sino un paso necesario para alcanzar la autenticidad. Vivir para complacer a los demás puede parecer una forma de evitar conflictos, de mantener la armonía, pero a la larga te aleja de la esencia de lo que te hace único. No se trata de ignorar a quienes te aman, sino de reconocer que su verdadero afecto no depende de que te conformes a un papel que no es el tuyo. Es un proceso de aprendizaje, en el que cada no que pronuncias te acerca a un sí más genuino, un sí a la vida tal como la imaginas, sin miedo ni reservas. En ese camino de autodescubrimiento, cada acto de valentía, por pequeño que parezca, es una declaración de independencia contra las expectativas que te han sido impuestas. Piensa en cada ocasión en la que te sentiste atrapado en un rol que no elegiste, en cada instante en el que callaste una voz interior poderosa solo para no defraudar a los demás. Ahora, imagina el poder que tendrías al dejar de hacerlo, al soltar todo ese miedo y permitirte ser humano, imperfecto y auténtico. Esa autenticidad es la clave para abrir la puerta a una vida plena, en la que cada paso te acerca más a la versión de ti mismo que siempre has soñado ser. Al final del día, el verdadero triunfo radica en no traicionarte, en no sacrificar tu felicidad por la constante necesidad de satisfacer a una multitud que ni siquiera conoce tus verdaderos anhelos. Las personas que de verdad te aman y respetan, lo harán, no por lo que aparentas, sino por la esencia que irradias cuando te permites ser tú sin reservas. Y mientras sigues ese camino, descubrirás que la libertad de ser auténtico es el mayor regalo que puedes darte, pues solo en esa libertad reside la verdadera paz. Haz ese pequeño acto de valentía hoy mismo. Di no a aquello que no deseas hacer y empieza a construir un camino que honre tu ser. Cada decisión sin miedo a decepcionar es un paso firme hacia una existencia llena de significado y autenticidad. Recuerda, la vida no espera a quienes se esconden tras una fachada para ganar aplausos. La vida premia a aquellos que, en silencio,
se atreven a ser honestos consigo mismos y a vivir sin preocuparse por cumplir las expectativas de los demás. El miedo a decepcionar se desvanece cuando eliges ser tú, cuando aceptas que la verdadera felicidad se encuentra en la libertad de tomar tus propias decisiones. Permítete experimentar la fuerza de vivir sin máscaras, sin el temor constante de defraudar a quienes te rodean. Al final, cuando te liberes de esa presión interna, descubrirás que la vida se transforma en una experiencia rica y sincera, en la que cada instante se vive con la intensidad de ser genuinamente tú. Así, al caminar por la senda de la autenticidad, verás cómo el peso del miedo se reduce y en su lugar florece una confianza renovada. Esa confianza se convertirá en tu guía, recordándote que el valor de ser fiel a ti mismo es el cimiento sobre el que se construye una vida en paz. No permitas que la necesidad de encajar en moldes ajenos te robe la oportunidad de descubrir la grandeza que ya resides en ti. El mundo está esperando a conocer a la persona real, a la que no teme mostrar su verdadera cara y que encuentra en cada decisión una razón para celebrar la libertad. Al fin y al cabo, ser auténtico es el camino hacia una felicidad duradera. Es permitirte vivir sin el peso de las expectativas irreales. Y es aceptar que, a veces, la mejor respuesta es el silencio que acompaña tus actos. Así que, hoy, da ese paso decisivo. Elimina el miedo a decepcionar a los demás y comienza a vivir sin traicionarte. Vive cada momento con la certeza de que, al ser tú mismo, ya estás regalando al mundo la verdad más valiosa de todas, la libertad de ser auténtico. Número 4. El poder de actuar. Imagínate por un instante que pasas la vida esperando que se dé el momento perfecto para hacer lo que sueñas. Cada día, te sientas a planear, a prepararte con la esperanza de que alguna señal, alguna circunstancia ideal te confirme que ya es hora de actuar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese momento perfecto no existe? La verdad es que, no importa cuánto te prepares o cuántos planes tracéis, siempre habrá algo fuera de lugar, una pequeña razón para postergar tus ideas. Esa constante excusa, ese miedo disfrazado de «todavía no es el momento», se vuelve una barrera invisible que te ata a la rutina, impidiéndote moverte y transformar tus sueños en realidad. Desde muy pequeño, muchos de nosotros aprendemos a esperar, a creer que para poder triunfar o ser felices, primero debemos alcanzar una situación ideal. Imagina a alguien con un sueño de emprender su propio negocio, pero que se convence a sí mismo de que aún no sabe lo suficiente, necesita ahorrar más dinero, o cuando tenga más tiempo, lo hará. Así transcurre el tiempo, 1 año, 5 años, incluso 10, y mientras tú sigues esperando la señal perfecta, la vida sigue su curso. Mientras tanto, en algún lugar, otro que decidió actuar pese al miedo, ya está cosechando logros y experiencias. Así, la oportunidad se esfuma, y te encuentras atrapado en una rutina que te impide crecer porque te paraliza la espera. El gran sabio Epicteto lo expresó con una claridad brutal. No pretendas que los eventos se acomoden a tus deseos. En lugar de eso, aprende a desear que las cosas sucedan tal como deben ser. Esta idea es un llamado a dejar de lado la búsqueda incesante de la perfección y a aceptar que la vida siempre presentará desafíos y sorpresas. Al comprender esto, te das cuenta de que la verdadera transformación ocurre cuando decides actuar a pesar de las imperfecciones, cuando decides dejar atrás el miedo y lanzarte a la aventura de vivir con autenticidad. Piensa en lo que realmente significa esperar. Es como quedar congelado en un instante interminable, soñando con lo que podrías lograr, pero sin mover ni un solo dedo para hacerlo realidad. Ese tiempo perdido no puede recuperarse. Mientras tú esperas, la vida te sigue mirando de reojo, recordándote que el tiempo no se detiene. El mundo sigue girando, incluso si te sientes paralizado. ¿Por cuánto tiempo más vas a permitir que la espera te robe tus sueños y las oportunidades de ser tú mismo? Visualiza la escena. Te encuentras frente a una encrucijada, con una idea brillante en la mente y el corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de cambiar tu destino. Sin embargo, en lugar de avanzar, decides quedarte en el mismo lugar, esperando a que las condiciones sean ideales.
Con cada minuto de espera, te alejas un poco más de esa versión auténtica de ti mismo, de ese futuro que tanto deseas construir. Y lo curioso es que, en esa espera, el miedo se convierte en tu peor enemigo. Es ese miedo constante el que te susurra que no estás listo, que el mundo es demasiado incierto o que podrías equivocarte. Pero la verdadera ironía es que el error no reside en equivocarse, sino en no intentarlo por miedo a fallar. Imagina a un joven emprendedor que ha soñado durante años con abrir su propio negocio. Cada vez que se acerca el momento de dar el primer paso, se enreda en una maraña de dudas. No sé lo suficiente, necesito más experiencia, más tiempo, más recursos. Y mientras él se queda inmóvil, otras personas, menos temerosas y más decididas, ya están llevando a cabo proyectos que él imaginó, conquistando mercados y descubriendo nuevos horizontes. Esa imagen, aunque dura, es una lección vital. Esperar a que todo sea perfecto solo garantiza que el tiempo se escape y la oportunidad se pierda. El estoicismo nos enseña algo fundamental. La vida no se detiene para que nos sintamos listos. El tiempo avanza sin esperar a que tú termines de dudar, sin esperar a que el miedo desaparezca por completo. En efecto, el miedo es un compañero constante, pero no debe definir tu destino. Es precisamente porque el miedo nunca desaparecerá por completo que debemos aprender a vivir a pesar de él, a comenzar con lo que tenemos, con lo que sabemos, y sobre todo, con el valor de atreverse a hacer. El secreto no está en esperar a sentirse 100% seguro, sino en dar ese primer paso, pequeño o grande, que rompe la inercia y te abre las puertas a un mundo de posibilidades. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, que nos instaba a no vivir como si tuviéramos miles de años. La muerte, ineludible y silenciosa, acecha constantemente, recordándonos que el tiempo es fugaz. Cada día que desperdicias esperando lo perfecto es un día en el que podrías estar viviendo plenamente, en el que podrías estar construyendo una versión de ti mismo basada en la acción y la determinación. La vida, en su incesante movimiento, te reta a decidir. O vives esperando o vives haciendo. Esa es la encrucijada que define a cada ser. No se trata de ignorar las precauciones o de lanzarse sin rumbo, sino de aceptar que la incertidumbre es parte del viaje. Ser bueno y ser auténtico también implica atreverte a vivir, a cometer errores y a aprender de ellos. La perfección es una quimera que, al perseguirla, te aleja de la esencia de lo que eres. Es en la imperfección, en la valentía de actuar a pesar de los temores, donde resides la verdadera fortaleza. Cada decisión, cada paso que das a pesar del miedo, te acerca más a una existencia en la que el progreso se mide por la acción y no por la inactividad. Visualiza tu vida como un lienzo en blanco. Cada trazo que haces, aunque imperfecto, es parte de una obra única y personal. Si esperas a que todas las pinceladas sean perfectas, el lienzo quedará vacío para siempre. En cambio, cuando comienzas a pintar sin temor, con el miedo incluido como parte de tu paleta, descubres que la obra que emerges es auténtica y llena de vida. Así es la existencia, un constante ir y venir de emociones, aciertos y desaciertos, donde la acción es el único camino para materializar los sueños que albergas en el alma. Cada día, al decidir actuar, te liberas de la prisión de la indecisión. Cada pequeño logro, cada intento, se convierte en una afirmación de que estás viviendo en el presente, en el aquí y ahora. No permitas que las excusas te encadenen a una vida de podría haber sido. En lugar de ello, abraza el poder de la hora, de ese instante en el que puedes transformar tus ideas en realidades. La vida no espera a que tú termines de prepararte, porque la preparación perfecta es una ilusión. Lo que realmente importa es el coraje de empezar, de arriesgarte a fallar y de aprender en el camino. Así que reflexiona sobre esta invitación. Deja de esperar el momento perfecto. Aprende a ver cada día como una oportunidad irrepetible para crecer, para arriesgar y para actuar. No importa si al principio tropezas o si tus planes se desvían. Lo importante es que, a cada paso, te estés moviendo hacia la persona que deseas ser. Con cada acto, por pequeño que parezca, escribes la historia de tu vida y demuestras que la verdadera magia ocurre cuando decides vivir en acción. La vida, con sus imperfecciones y desafíos,
te espera con los brazos abiertos, listo para recompensar a quienes se atreven a soñar y a actuar. Al final, solo hay dos opciones: seguir esperando en la inercia o comenzar a crear la vida que siempre has querido. Tú decides. Da ese primer paso, aunque esté lleno de incertidumbre, y verás cómo poco a poco cada miedo se disuelve en la fuerza de tus decisiones, que la espera se convierta en el impulso que te lleve a la acción, y que cada día te encuentres más cerca de esa vida auténtica y llena de significado que mereces. Número 5. El camino hacia una mente en calma. Imagina que cada día al despertar te encuentras en una especie de campo de batalla, donde la lucha no es contra el mundo ni contra las personas que te rodean, sino contra ti mismo. En esta batalla interna, el autosabotaje y los pensamientos negativos se convierten en pequeños obstáculos, casi invisibles al principio, como piedritas esparcidas en el camino. Al principio parecen inofensivas. Sin embargo, cada vez que tropiezas con ellas, se acumulan y se transforman en una barrera que te impide avanzar, llenándote de dudas y temores sobre tus capacidades. Desde muy temprano, muchas veces sin que te des cuenta, entras en una espiral en la que te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno o que nunca lograrás lo que te propones. Esas pequeñas frases, repetidas como un mantra en tu mente, se convierten en un eco que va minando tu confianza. Imagina por un momento que estás a punto de comenzar un proyecto que podría cambiar tu vida, algo que realmente te emociona, pero justo en el instante crucial, tu mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Por qué lo intentas? ¿No eres capaz? ¿Qué pasará si fracasas? Es como si un velo de duda se pusiera entre tú y ese sueño brillante que tanto deseas alcanzar. El gran Epicteto, uno de los maestros del estoicismo, nos enseñó que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino las historias que nos contamos sobre ellos. Este principio es clave para entender que el autosabotaje no es algo externo, sino una construcción interna, alimentada por esas afirmaciones negativas que repetimos sin pensar. Frases como «siempre fracaso» o «no puedo lograrlo» se convierten en profecías autorrealizables si les permites gobernar tu mente. Cada pensamiento negativo es como una semilla que, regada constantemente, florece en un arbusto de inseguridades y limitaciones. Ahora imagina que te enfrentas a un proyecto muy importante, uno que te llena de ilusión y que sabes que puede significar un antes y un después en tu vida. Estás listo para dar ese gran salto, pero en el momento en que das el primer paso, te invade la voz interna que te cuestiona y te recuerda todas las veces que no tuviste éxito. Esa voz, casi como un sabotador silencioso, interrumpe tus ideas y te hace dudar de tus propias habilidades. Es en ese preciso instante cuando la batalla interna se intensifica y te das cuenta de que el verdadero desafío no está en el mundo exterior, sino en cómo gestionas esos pensamientos que intentan frenar tu progreso. La clave para ganar esta batalla consiste en aprender a callar esas voces autocríticas, en entrenar tu mente para que no se deje llevar por el autosabotaje. No se trata de eliminar por completo el miedo o la duda, porque esos sentimientos son parte natural de ser humano. Se trata de aprender a navegar con ellos, de darles menos poder en tu día a día. Imagina que en lugar de dejar que cada pensamiento negativo marque el ritmo de tu vida, decides tomar el control y elegir conscientemente enfocarte en lo positivo. Es un proceso de transformación que se construye con disciplina y autoconciencia, un camino en el que cada paso te acerca un poco más a la paz interior. Piensa en la sensación de libertad que experimentarías si pudieras ver cada obstáculo mental como algo pasajero, como una nube que se disipa con el viento. Cada vez que decides no dejarte arrastrar por un pensamiento negativo, es como si ganaras una pequeña batalla, y poco a poco, esa victoria se acumula hasta transformar tu forma de ver la vida. Imagina que en lugar de enfocarte en el «¿y si fracaso?», te concentras en la posibilidad de aprender algo nuevo, de crecer y de evolucionar. Ese cambio de perspectiva es la verdadera esencia de la filosofía estoica. La paz y la felicidad no dependen de lo que sucede en el exterior, sino de lo que permites que ocurra dentro de ti. El autosabotaje se manifiesta de muchas formas sutiles. Podría ser esa voz interna que te impide arriesgarte,
la razón por la cual pospones constantemente tus sueños o, incluso, la excusa que usas para justificar por qué no empiezas algo nuevo. Es como si, sin darte cuenta, colocases pequeñas barreras en tu camino que te hacen tropezar una y otra vez, impidiéndote alcanzar todo tu potencial. Cada una de estas barreras es fruto de una narrativa interna negativa, una historia que te cuentas a ti mismo y que, al final, se convierte en una prisión de la que parece imposible escapar. Lo bueno es que tienes el poder de decidir qué historias quieres vivir. Puedes elegir dejar de lado esos pensamientos que te limitan y, en su lugar, cultivar una mentalidad que te impulse a seguir adelante. Es un proceso que comienza con pequeños actos de valentía, momentos en los que decides actuar a pesar de la duda, en los que eliges no prestar atención a esa voz que te dice, no puedes. Con cada decisión de este tipo, te reafirmas a ti mismo que eres capaz de manejar lo que venga, que cada fracaso es solo una lección y que, sobre todo, mereces vivir con la tranquilidad de saber que el poder está en tus manos. Recuerda que la mente es como un jardín. Si riegas las malas hierbas del autosabotaje y los pensamientos negativos, verás cómo se extienden y ahogan las flores de tu potencial. Pero si te esfuerzas en plantar semillas de confianza, de autocompasión y de determinación, pronto comenzarás a ver crecer un paisaje lleno de color y vitalidad. Este cultivo requiere paciencia, práctica y, sobre todo, la determinación de no dejarse vencer por la primera sombra de duda que se aparezca. Visualiza por un momento que decides iniciar cada día con una rutina que fortalezca tu mente. Puede ser tan simple como sentarte en silencio, respirar profundamente y repetir afirmaciones positivas. Soy capaz, soy valioso, puedo lograr lo que me proponga. Con el tiempo, esas palabras se irán convirtiendo en una fortaleza interna, en la base sobre la que construirás cada una de tus acciones. Así, cada vez que sientas que el autosabotaje intenta interponerse en tu camino, tendrás una herramienta interna para contrarrestarlo, un recordatorio de que tú eres el dueño de tus pensamientos y, por ende, de tus acciones. Piensa también en las veces en que te has sorprendido a ti mismo superando obstáculos. Esos momentos de triunfo, por pequeños que parezcan, son la prueba de que la capacidad de vencer la negatividad está siempre dentro de ti. No son los eventos externos los que determinan tu valor, sino la forma en que decides enfrentar cada desafío. Cada vez que eliges actuar, a pesar del miedo, te conviertes en un guerrero de tu propio destino. Y aunque el miedo y la duda puedan seguir apareciendo, aprenderás a verlos como partes naturales del viaje, no como señales para detenerte, sino como recordatorios de que estás en constante crecimiento. El proceso de silenciar esos pensamientos negativos también implica aprender a perdonarte. Muchas veces, el autosabotaje se alimenta de la autocrítica implacable, de la tendencia a castigarte por cada error. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, te ofrecieras la misma compasión que brindarías a un amigo querido? Al aprender a ser más amable contigo mismo, a reconocer que todos cometemos errores y que cada tropiezo es una lección valiosa, te liberas del ciclo destructivo del autosabotaje. Es un acto de valentía y amor propio que te permite ver tus propios defectos sin permitir que estos definan quién eres. En este viaje hacia una mente en calma, también es importante reconocer que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Cada día es una nueva oportunidad para practicar, para hacer un pequeño cambio que acumulativamente transforme tu mundo interior. Y en cada uno de esos días, cada vez que eliges avanzar pese a los pensamientos negativos, das un paso más hacia una vida llena de paz y propósito. Es un proceso que requiere constancia, pero que te recompensará con la satisfacción de saber que has ganado una batalla interna que te hace más fuerte. El verdadero poder reside en aprender a navegar con los miedos y las dudas, a usarlos como impulso y no como freno. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aceptarlo como parte del trayecto y, a pesar de él, actuar. Cada experiencia, cada tropiezo, se convierte en una lección que te acerca a una mayor claridad mental. Y es precisamente esa claridad la que te ayudará a ver que, en el fondo, la paz interior no depende de lo que sucede fuera, sino de la manera en que decides enfrentar lo que ocurre dentro de ti. Imagina que en tu día a día, en cada decisión que tomas,
Adoptas esta mentalidad de fortaleza interior, que cada vez que surge un pensamiento negativo, lo reconoces, pero eliges no darle poder, que en lugar de dejarte consumir por la autocrítica, sustituyes esas voces limitantes por un diálogo interno lleno de optimismo y determinación. Cada pequeño acto de esta práctica es como poner una piedra más en el camino que te conduce hacia la verdadera libertad. Finalmente, comprende que la batalla contra el autosabotaje y los pensamientos negativos es un viaje personal, una travesía que solo tú puedes emprender. No se trata de ganar una guerra de forma instantánea, sino de aprender día tras día a construir una fortaleza interior inquebrantable. Cada vez que eliges avanzar sin dejarte amedrentar por la duda, estás celebrando tu propia capacidad de transformación. Y es esa fuerza, esa habilidad para callar las voces autocríticas, lo que te permitirá vivir una vida llena de auténtica paz y realización. Entonces, hoy, te invito a hacer un pequeño acto de valentía. Cuando esos pensamientos negativos intenten frenar tus pasos, detente, respira y recuerda que eres dueño de tu mente. Permítete transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecer y verás cómo, poco a poco, el autosabotaje se va disipando, dejando lugar a una mente en calma y llena de posibilidades. Porque al final, cada lucha interior que superas es un paso firme hacia una vida en la que la paz no se alcanza cuando todo es perfecto, sino cuando decides seguir adelante, a pesar de todo. Número 6. La libertad de vivir sin tener que ser comprendido por todos. Imagina que cada día te levantas sabiendo muy bien que no todos te van a entender, y de inmediato te sientes liberado de la carga de tener que explicar cada detalle de quién eres o de lo que sueñas. Desde que eras pequeño, quizá te enseñaron a buscar la aprobación de los demás, a sentir que, para ser aceptado, debías encajar en un molde que no era el tuyo. Pero la verdad es que, por mucho que te esfuerces en explicar tus decisiones, tus pasiones o tu forma de ver la vida, siempre habrá alguien que no comprenda el camino que has elegido. Esa incomprensión, lejos de ser una señal de que estás equivocado, es simplemente la marca de un viaje personal y único que solo tú puedes recorrer. Piensa en todas esas veces en las que trataste de justificar tus sueños o de explicar por qué decidiste tomar un rumbo distinto, incluso si implicaba renunciar a la seguridad de lo familiar. Tal vez, al comunicarte, recibiste críticas, comentarios sarcásticos o miradas de desaprobación. Esos intentos de validación externa son como espejismos que te inducen a la parálisis, te hacen dudar y, lentamente, te atrapan en la constante necesidad de complacer a quienes te rodean. Si pasas tus días ajustándote a las expectativas ajenas, notarás que terminas desgastado, frustrado y, lo más doloroso de todo, perdiendo el contacto con tu auténtico yo. La gente, por su propia naturaleza, no ve el mundo como es, sino como ellos lo interpretan a través de sus propios miedos, creencias y experiencias. Por eso, cuando compartes tu verdad, es posible que algunos no puedan comprenderla y, en vez de apoyarte, elijan juzgarte o criticarte. Pero debes saber que esa reacción no define tu valor ni la validez de tu camino. Al contrario, es un recordatorio de que hay caminos que solo pueden ser transitados por aquellos que se atreven a ser diferentes, a romper con la norma y a escribir su propia historia sin pedir permiso. Imagina un escenario en el que decides que ya basta de vivir en función de las expectativas de los demás. Quizá optas por cambiar de rumbo profesional, dejando atrás un trabajo estable para perseguir una pasión que enciende tu corazón. O tal vez eliges alejarte de relaciones que te limitan, dedicando tiempo a cuidar tu salud, tu mente y esa paz interior que tanto anhelas. Es posible que al dar estos pasos, algunos te miren con recelo o incluso te llamen loco, que digan que te arrepentirás en el futuro. Pero aquí reside la verdadera grandeza: vivir para ti mismo, ser leal a esa voz interior que te guía, sin importar si los demás no logran comprenderla. Dejar de buscar la aprobación de todos es, en realidad, un acto de profundo amor propio y valentía. Significa aceptar que tu camino es único y que la única persona que verdaderamente debe estar en armonía con tus decisiones eres tú. Al liberarte de la necesidad de ser comprendido, te permites explorar sin miedo, te abres a la posibilidad de transformar cada paso
en una manifestación genuina de tu identidad. Es un camino que te invita a rodearte únicamente de aquellos que te apoyan y te impulsan a ser la mejor versión de ti mismo, sin tratar de limitarte a los dictados de una sociedad que, por su naturaleza, está llena de prejuicios y juicios. Imagina el inmenso alivio de no tener que exponer siempre la razón detrás de cada una de tus decisiones. El poder de mirar a los ojos tus propios miedos sin sentir la presión de convencer a alguien más. Esa liberación te permite ser auténtico, abrazar tus contradicciones, vivir tus pasiones y forjar una existencia en la que cada elección es una celebración de tu individualidad. Es un proceso, un viaje en el que aprenderás que la verdadera conexión humana se basa en la sinceridad y en la aceptación mutua, y no en el esfuerzo por encajar en lo que otros esperan ver. Cada día, al decidir no buscar el entendimiento universal, te conviertes en el arquitecto de tu propia vida. No se trata de rechazar el consejo o el apoyo de aquellos que te quieren, sino de reconocer que, para crecer y avanzar, no necesitas que todos comprendan cada paso que das. Tu vida es un lienzo en el que cada trazo representa una decisión valiente, un acto de autenticidad que, aunque incomprendido por algunos, define la verdadera esencia de quién eres. Y con el tiempo, verás que, al centrarte en construir tu paz interna, atraerás a quienes realmente resuenen con tu historia, a esos compañeros de viaje que celebran tu individualidad sin tratar de encasillarte. Cuando te permitas vivir sin tener que justificar tus sentimientos ni tu forma de ser, descubrirás que el mundo pierde parte de su peso. Encontrarás que cada día se llena de pequeñas victorias, momentos de claridad y la reconfortante sensación de estar en el camino correcto. Recuerda que no fuiste creado para encajar en un molde ajeno, sino para brillar con la luz única que solo tú puedes emitir. La libertad de no necesitar ser comprendido por todos es, al final, la llave que abre las puertas a una vida más plena, en la que la única aprobación que importa es la que te das a ti mismo. Así que acepta la realidad. No todos te entenderán, y eso está perfectamente bien. En lugar de gastar tus energías intentando convencer a los demás, enfócate en seguir el camino que solo tú sabes recorrer. Rodéate de aquellos que verdaderamente suman, de quienes aprecian tu esencia y te inspiran a crecer. Libérate de la parálisis de la validación externa y empieza a construir, día a día, una vida que refleje tu verdadera identidad. Porque al final del día, lo que realmente importa es ser fiel a ti mismo y vivir en la paz que nace del coraje de ser auténtico, sin importar las opiniones o los juicios de los demás. Número 7. El poder de soltar el rencor. Imagina por un instante que llevas en tus manos una copa envenenada y sin darte cuenta, la vas llenando poco a poco con el veneno del rencor. Es una bebida amarga que, a cada sorbo, te hace sentir que buscas hacer daño a quien te hirió, esperando que esa persona se enferme, mientras que en realidad tú eres el único que termina intoxicado. El rencor es como esa sustancia insidiosa que se filtra en cada rincón de tu ser, llenando de sombras momentos que podrían estar iluminados por la paz. Cada vez que revives en tu mente la herida del pasado, la alimentas de esa amargura que te encadena, y sin darte cuenta, te impide avanzar hacia un presente libre y sereno. Es cierto que en la vida a veces se nos infligen heridas profundas. Te hicieron daño, quizás injustamente, y aquellos que te fallaron dejaron una marca en tu corazón. Pero si decides quedarte atado a ese sentimiento negativo, reviviendo constantemente la escena del dolor, es como si te rehusaras a sanar. No importa cuánto pienses, cuánto lo repitas, ninguna palabra o lágrima logrará transformar esa herida en lección si continúas dejando que el resentimiento ocupe un lugar en tu mente. El rencor, al final, es una prisión silenciosa en la que decides quedar cautivo. Y es tu responsabilidad liberar ese espacio para que la luz de la paz pueda inundar tu vida. El filósofo Epicteto nos enseñó una verdad fundamental. No son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Es en esa interpretación, en esa opinión personal que te cuentas a ti mismo, donde nace y crece el rencor. Cada vez que eliges recordar el dolor, cada vez que decides revivir una traición, le estás entregando el poder de dominar tu presente
Es como si esa historia negativa se volviera a escribir en tu mente, convirtiéndose en el guión que dicta todas tus emociones y acciones futuras. Y en ese proceso, terminas perdiendo la oportunidad de vivir plenamente, porque tu energía vital se consume en alimentar un fuego que no busca más que arder sin control. Visualiza ahora el peso de llevar el rencor en silencio. Es como cargar una mochila repleta de piedras que representan cada ofensa, cada herida no sanada, cada palabra hiriente que alguna vez te hicieron. Esa carga, poco a poco, te debilita, te impide avanzar en el camino de tu crecimiento personal. Cada paso se vuelve más difícil, cada sueño parece más lejano, porque el remordimiento y la amargura te atan a un pasado que ya no tiene cabida en tu futuro. El rencor se convierte en ese lastre que te roba la energía que podrías invertir en construir algo hermoso, en abrir tu corazón a nuevas experiencias y relaciones que sí te sumen a tu vida. La gran enseñanza de los estoicos es que perdonar no significa olvidar o justificar lo que te hicieron, sino liberarte de esa carga emocional que te impide volar. Perdonar es un acto valiente de amor propio, es decir, no voy a cargar con esto ni un minuto más. No se trata de reconciliarte ni de volver a confiar en quien te dañó, sino de decidir, en un acto de profunda sabiduría, dejar de alimentar la herida. Es como cerrar una puerta antigua para abrir un camino nuevo, un sendero que se ilumina con la paz y la serenidad que te has ganado al soltar aquello que no te sirve. Cada vez que decides no darle espacio en tu mente a esa persona, le quitas el poder de influir en tu estado emocional, y poco a poco, te devuelves la libertad que te pertenece. Imagina la transformación que puede generar en tu vida el abandonar ese hábito de revivir el dolor en silencio. Cada vez que, en lugar de sumirte en el recuerdo, eliges dejarlo ir, es como si retiraras una piedra del camino, aligerando la carga que tanto te pesa. Ese silencio no es sinónimo de debilidad, sino de madurez y fortaleza emocional. Es el silencio de quien decide tomar el control de su vida y se niega a permitir que el pasado determine su futuro. Es el acto de decirle a la vida, ya entendí la lección, ahora suelto la carga. Y con esa frase, el rencor empieza a disiparse, dejando paso a una paz interior que te permite volver a conectar contigo mismo. Marco Aurelio, uno de los mayores referentes del estoicismo, expresó con gran sabiduría que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esto significa que no debes devolver el mismo veneno que te ofrecieron. No te conviertas en esa persona que lastima para aliviar su propio dolor. No permitas que la herida te haga daño a ti también, porque al hacerlo, estás eligiendo vivir en una prisión de recuerdos amargos en lugar de disfrutar la libertad que te pertenece por derecho. El verdadero acto de valentía es soltar el rencor, dejar que esa ira se diluya en el silencio y en la paz de tus decisiones. Solo así, sin necesidad de alardearlo o demostrarlo a nadie, recuperarás ese espacio sagrado dentro de ti donde habita la verdadera paz. Considera por un momento cómo impacta tu energía cada vez que revives esos momentos dolorosos. Imagina que, al pensar en esa persona, sientes un torrente de emociones negativas: enojo, tristeza, resentimiento. Ese cúmulo de emociones se traduce en una fuga de energía, en una desconexión con el presente, en una pérdida del enfoque que podrías invertir en algo constructivo para ti. Mientras más te apegues a ese veneno, más difícil te resultará disfrutar de los pequeños instantes de felicidad que la vida te ofrece. El silencio, entendido como la capacidad de no alimentar esos rencores, se transforma en una herramienta poderosa para reconectar con la serenidad y el equilibrio que mereces. Liberarte del rencor es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una decisión consciente de abandonar el ciclo de la autodestrucción emocional. Es fundamental comprender que cada pensamiento negativo que eliges soltar es un paso hacia una vida más plena. Cada vez que decides dejar de lado esa pesada carga, te abres a nuevas posibilidades, a relaciones más saludables y a un presente en el que tu mente es tu aliada y no tu peor enemiga. Es un acto de amor hacia ti mismo, un compromiso de no permitir que el pasado siga dictando tu futuro. Al tomar esa decisión, te das cuenta de que el verdadero poder reside en tu capacidad para elegir el silencio, para callar esas voces que insisten en revivir heridas antiguas, y en cambio,
dejar que tu vida hable en un lenguaje de paz y esperanza. En este viaje hacia la libertad emocional, es importante recordar que liberar el rencor no es un acto de olvidar, sino de transformar. No se trata de borrar la memoria de lo ocurrido, sino de entender que seguir aferrado a ella solo te empobrece el alma. Es reconocer que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, tiene una lección oculta. Y al soltar el peso del rencor, te permites ver esas lecciones con otros ojos, con la sabiduría que solo el tiempo y la reflexión pueden otorgar. Es como limpiar una ventana empañada para poder ver el mundo con claridad, sin los reflejos oscuros del pasado que nublan tu visión. Puedes imaginar que el acto de soltar el rencor es similar a abrir una herida que ha cicatrizado mal, para limpiarla de una vez por todas y permitir que se forme una nueva capa de piel sana. Es doloroso al principio, sí, porque implica enfrentar el dolor y aceptar que, aunque la herida esté presente, no tienes que vivir en ella. Es un proceso de sanación interna en el que cada día, con pequeños actos de perdón y compasión hacia ti mismo, vas reclamando ese territorio que el resentimiento había conquistado. Con el tiempo, te darás cuenta de que esa cicatriz ya no duele, porque has aprendido a verla no como una marca de debilidad, sino como un recordatorio de tu fortaleza para superar lo que la vida te presentó. Cada vez que eliges actuar en silencio, dejando de lado el peso del rencor, es como si te quitaras un grillete emocional. No necesitas anunciarlo al mundo, ni esperar a que los demás reconozcan tu gesto. Este acto interno, ese silencio que nace desde el alma, es suficiente para transformar tu existencia. Es el primer paso para recuperar esa paz interior que tanto anhelas y que siempre estuvo allí, esperando a que decidas liberarla. La verdadera reconciliación no llega a través de palabras grandilocuentes o gestos forzados. Llega cuando, en lo más profundo de tu ser, aceptas que es momento de dejar ir, de cerrar ese capítulo doloroso, para comenzar a escribir uno nuevo. Y cuando llegue el momento en que tu mente empiece a callar los viejos recelos, te darás cuenta de que has ganado algo invaluable. Tu paz interior. Esa calma que tanto buscabas no se halla en la lucha constante contra el dolor, sino en la capacidad de soltar lo que ya no te sirve. No permitas que los ecos del pasado sigan dirigiendo tu presente. Cada momento que decides dejar de lado el rencor es un acto de liberación, un paso firme hacia la creación de una vida en la que el amor propio y la comprensión reinen por encima de cualquier herida antigua. Así que hoy te invito a dar ese paso decisivo, a elegir el silencio que libera y a cerrar el ciclo del rencor. No se trata de negar lo ocurrido, sino de reconocer que mereces vivir sin esa carga. Permítete sanar, confiar en que cada día es una nueva oportunidad para crecer y para vivir en armonía contigo mismo. Con el tiempo, notarás que esa elección de soltar el rencor te ha devuelto una parte invaluable de tu esencia. La capacidad de ser feliz sin que el pasado interfiera en la luz que mereces irradiar. Recuerda siempre las palabras de los grandes maestros. El verdadero poder reside no en retener el dolor, sino en dejarlo ir. Cada vez que eliges soltar una ofensa pasada, te das el regalo de la libertad, el regalo de no permitir que algo ajeno siga dictando tus emociones. Y es en esa libertad, en ese silencio de aceptación, donde encontrarás la paz que tanto has buscado, una paz que no depende de nadie más que de ti mismo. Hoy, cuando sientas el peso de alguna herida antigua, respira profundo y repite en silencio: ya no cargo con esto, me libero y recupero mi paz. Deja que ese mantra sea la llave que abra las puertas a un futuro en el que el rencor no tenga cabida y en su lugar florezca el perdón y la serenidad. Y así, sin hacer ruido, pero con una fuerza interior inquebrantable, te reencontrarás con la vida, con la verdad de que has recuperado tu esencia y que finalmente nada ni nadie podrá arrebatarte esa paz que nace de soltar lo que ya no te pertenece. En definitiva, elimina el rencor en silencio, no para que los demás lo vean, sino para que tú, en lo más profundo de tu ser, sientas la libertad de vivir sin cadenas del pasado. Porque cuando decides soltar, te devuelves a ti mismo, y en ese acto de amor propio, descubres que la verdadera grandeza se halla en ser dueño de tus emociones y en transformar cada herida en una lección de vida.
Y con esa paz recuperada, seguirás adelante, libre y sereno, listo para abrazar cada nuevo amanecer con la certeza de que, al fin, has elegido vivir para ti. Número 8. Los hábitos que roban tu energía. Imagina despertar cada mañana y sentir que, sin darte cuenta, has dejado que pequeños hábitos se transformen en ladrones silenciosos que se llevan la parte más valiosa de ti, tu energía. No hablamos de ese cansancio físico que se nota en el cuerpo, sino de un desgaste emocional, lento y constante, que te agota por dentro, como si cada costumbre repetida en silencio fuera una chispa que se apaga y no deja brillar tu luz. Es como si, poco a poco, estas pequeñas acciones se multiplicaran, igual que malas hierbas que, sin control, invaden un jardín y roban los nutrientes que de otra manera alimentarían las flores. Piensa en el poder de la mente y en cómo interpreta cada momento. Epicteto ya lo dijo con gran sabiduría: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y es precisamente en esa interpretación donde nacen hábitos aparentemente inofensivos, pero que día tras día te vacían de la vitalidad que tanto anhelas. No se trata solo de las personas o de los eventos externos, sino de aquellas costumbres silenciosas que elegiste sin darte cuenta: compararte con los demás, autocriticarse en silencio, revisar el celular una y otra vez en busca de esa validación que parece tan imprescindible, aunque sea efímera. Imagínate en una de esas mañanas en que abres tus redes sociales antes de siquiera levantarte de la cama. Pasas media hora viendo la vida de otros, comparando tu rutina con sus logros, y poco a poco esa práctica te drena, como si cada me gusta ajeno fuese una pequeña porción de la energía que tú podrías estar usando para crear, soñar y avanzar. Esa costumbre, en apariencia trivial, te roba la fuerza de voluntad y te sumerge en un estado de agotamiento emocional, incluso antes de que empiece el día. Y cuando te preguntas por qué te sientes tan frustrado o por qué te cuesta tanto concentrarte, la respuesta es inevitable. Has entregado tu energía a cosas que no te llenan, a hábitos que se han convertido en cadenas invisibles. Pero, ¿qué pasaría si decidieras hoy cambiar esa historia? Imagina que, en lugar de dejarte absorber por cada distracción digital, optas por proteger tu energía como si fuera oro, porque realmente lo es. Cada minuto que inviertes en cuidar tu espacio interior es un acto de amor propio y sabiduría, una elección que te acerca a la paz y la tranquilidad que mereces. En lugar de decir sí automáticamente a lo fácil y momentáneo, decides poner límites y reservar tu energía para aquello que realmente aporte valor a tu vida. Es un proceso que, como toda transformación profunda, no se anuncia con gritos, sino que se construye en silencio, a través de pequeños actos de disciplina y autocompasión. Visualiza el contraste. En un lado estás tú, rodeado de ambientes en los que no creces, de conversaciones que solo te arrastran a lo mismo de siempre, de costumbres que te mantienen en un círculo vicioso de comparación y autocrítica. En el otro, imagina un camino iluminado donde cada elección es intencional, donde cada no dicho a las excusas y a las prácticas que te drenan se transforma en un sí a tu bienestar. Es en ese espacio, en ese ahora lleno de posibilidades, donde descubres la auténtica libertad, la libertad de no permitir que hábitos negativos definan el curso de tu existencia. No es necesario proclamar tus cambios al mundo. Este proceso es íntimo, personal. Tú solo necesitas reconocer que cada hábito que te roba energía es una decisión diaria que puedes cambiar en silencio. Recuerda las palabras de Viktor Frankl: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es sagrado, es el lugar donde nacen tus decisiones. Si decides que, en ese preciso momento, no quieres seguir perdiendo tu vitalidad en distracciones y comparaciones, has dado el primer paso hacia la construcción de una vida que te nutre, una vida que se trata de ser fiel a tus sueños y necesidades. Cada vez que eliges no responder a un drama, cada vez que decides no caer en el mismo patrón de siempre, estás liberando una pequeña parte de tu ser que se había quedado atrapada. Es un acto de valentía y amor propio, un susurro silencioso que dice: hoy elijo cuidar de mí. Aunque esos hábitos no hagan ruido,
Su ausencia se sentirá como una luz que comienza a llenar un espacio oscuro, devolviéndote la claridad y la paz interior que siempre has buscado. Es un cambio que se construye a través de la práctica cotidiana. Tomar conciencia de lo que te desgasta y optar por invertir tu energía en aquello que realmente te hace crecer. Imagínate que, en lugar de pasar horas revisando tu teléfono, dediques esos momentos para meditar, para escribir, para conversar de forma significativa o simplemente para disfrutar de la tranquilidad que te brinda la soledad elegida. Esa transformación, aunque sutil al principio, se convierte con el tiempo en una fortaleza interna, en un escudo que protege tu paz frente a las inclemencias del mundo. Cada vez que eliges priorizarte, al dejar de justificarte o de cargar con pensamientos que no te ayudan, estás construyendo un refugio interno del que nadie puede arrebatártelo. Y así, con cada pequeña decisión consciente, te conviertes en el artífice de tu bienestar. Proteges tu energía, la inviertes en construir una vida llena de significado y de alegría genuina. Permítete disfrutar de esos momentos en los que tu mente se siente ligera, en los que cada acción es un paso hacia una versión mejorada de ti mismo. Porque al final, lo que realmente importa es que sabes, en el fondo de tu corazón, que tú tienes el poder de decidir en qué invertir tu energía y en quién permites que la consuma. Si has llegado hasta aquí, te invito a que dejes tu huella en los comentarios. Escribe cuál de estas lecciones necesitas aplicar desde hoy o simplemente comparte esta frase. Es momento de eliminar de mi vida lo que me quita la paz. Soy estoico. Hazlo en silencio, sin necesidad de alardear, porque el cambio verdadero se construye en el interior y se refleja en la transformación diaria de quien elige vivir en paz. Estoy emocionado por conocer tus historias de superación, por saber que has decidido, como muchos otros, reconquistar tu energía y, con ella, tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigamos creando contenido que realmente ayude a personas como tú. Gracias de corazón por tu tiempo y tu apoyo. Y recuerda, la verdadera libertad se encuentra en cada pequeño acto de amor propio que eliges cada día.